Bienvenidas a Auténticas, un podcast de educación, desde la mirada de nuestra experiencia, después de una apasionante vida docente. Hola, muy buenas y bienvenidos todos. Estamos en nuestro tercer episodio y estamos además muy animadas. Aquí está conmigo mi amiga Toñi, que ya la conocéis, y yo, que ya sabéis que soy Loli. Estamos aquí intentando presentar el tercer episodio y para ello le vamos a dejar que lo cuente mi amiga Toñi. Hola, Toñi. Buenas tardes, lo cuento. Nosotros al principio de los tiempos nos parecía que era muy importante trabajar el tema de la sexualidad y la hermana Josefa Soto nos buscó un curso de formación en Sevilla. La verdad que el curso era de 80 horas, nos pareció que iba a ser mucho, pero para nada. En el curso aprendimos muchísimo, nos reímos muchísimo y eso nos sirvió para poder educar en sexualidad a los jóvenes o a tantos jóvenes como hemos tenido. La frase con la que abrió el curso nunca la olvidaré y es: Dios nos ha creado un cuerpo precioso para que aprendamos a disfrutarlo. Vamos a empezar nuestra entrevista y esperemos que a todos os guste. Allá vamos. Por fin estamos en nuestro tercer programa, la sexualidad en las aulas. Un tema muy importante y que es fundamental para nuestros alumnos que adquieran esos conocimientos precisos que deben tener sobre su cuerpo, las relaciones interpersonales y su salud sexual. Pero claro, nosotros vamos a ir contando cosas que hemos vivido a lo largo de nuestra vida de docente, pero para ello está aquí nuestro experto que nos acompaña hoy, que se llama Javier Borrallo, psicólogo general sanitario con experiencia en población infanto-juvenil, especialmente trastornos de conducta, adicciones, conductas sexuales, etcétera. Buenas tardes. Hola, Javi. Buenas tardes, Toñi. Hola, buenas tardes, claro. Loli. Pues para mí un placer compartir esta tarde aquí con ustedes hablando de un tema que, bueno, es el que me ocupo profesionalmente, el abordaje de todos aquellos trastornos de conducta y donde también se incluye la conducta sexual. Estoy abierto a exponeros mi experiencia, mis conocimientos y, bueno, para aquellos que nos escuchen, pues que les sea de ayuda para resolver dificultades o problemas. Muy bien, Javier. ¿Por qué es importante abordar este tema en las aulas? Bueno, la sexualidad es una conducta que como especie nos define. Todas las especies tienen la sexualidad como mecanismo de reproducción, pero especialmente la especie humana pues también tiene la finalidad del ocio. Entonces, partimos de la base que todas las personas tienen sexualidad, ¿vale? Y el hecho de que no sea algo que nos atañe a todos y a todas, pues es necesario que se establezcan normas, límites, pautas y que la sexualidad se viva desde la seguridad. También es importante este tema de la seguridad porque la sexualidad debe de llevarse a cabo con protección. La sexualidad es algo para divertirse y por lo tanto tenemos que establecer normas y límites para proteger a todas las personas de posibles situaciones de riesgo en las que puedan salir perjudicadas y en consecuencia que haya problemas judiciales, ¿vale? Por lo tanto, creo que es necesario el abordaje no solo en el aula evidentemente es la manera de garantizar de que la información llegue a la población infanto-juvenil, pero también es un tema que es de estructura familiar, es decir, es un tema educativo y la familia tiene que dar un paso adelante y que sea un tema que se hable y cuando no se sepan conceptos, pues para eso estamos los profesionales, que somos las personas que podemos asesorar para que no sea tan traumático el hablar con tu hijo o con tu hija de temas sexuales. Mira, Javi, nosotros en las aulas lo primero que hacemos cuando abordamos este tema, cuando llega sobre todo suele ser en el tercer trimestre, que ya los conocemos, sabemos cómo son y demás, definimos muy bien en la primera sesión, incluso estamos todo el tiempo hablando de ello, poniendo cada uno sus ejemplos, qué es sexo y qué es sexualidad. Sexualidad podemos abordarlo
como la sexualidad que tiene una persona es la manera de relacionarse con los demás. Y el sexo en sí, explícito, es la práctica sexual. Es decir, yo mi sexualidad puedo darte un abrazo. De genitalidad, ¿te refieres? Efectivamente. Yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Y porque no sé si esa pregunta que te voy a hacer, yo la tengo asumida de esta manera. La sexualidad para mí es la capacidad que yo tengo como persona para relacionarme conmigo misma y con los demás. Siempre es un acto de comunicación con los demás. Sí. Siempre es un acto de comunicación con sí mismo. Y pienso que es un regalo que tengo desde que nací, desde el momento del nacimiento hasta que me muera. Y sobre todo, dependiendo con quién te enfrentes, ustedes como docentes, pues te dais estos temas con mucho más mimo, ¿no? Que a lo mejor cual padre o madre que no ha tenido, no es que no sepa, es que no ha tenido la oportunidad de que alguien se haya sentado con esa persona y le haya explicado, oye, mira, es que la sexualidad es la manera de amarme, la manera de amar a las demás personas que me rodean, que estimo, que aprecio. Javi, ha dicho la clave, es la manera de amarte. Entonces la sexualidad nosotros la entendemos desde el cariño, desde el amor a nosotros mismos y en nuestra relación con los demás. Creo que ahí está la clave de cómo puede ser una sexualidad sana. Eso no significa que exista el sexo sin amor, ni muchísimo menos. Claro, pero para no perder un poco el hilo, Toñi, la sexualidad hay que entenderla como la capacidad que tenemos de amarnos y de amar a las personas. Y aquí hay una cosa que no sé si compartiréis conmigo. Evidentemente yo la población que atiendo es aquella que tiene problemas o que es problemática. Y en esa manera de amar, en la población juvenil cada vez se ve, o el tema de los celos, ¿cuántas trifulcas no tenéis a la puerta del colegio? ¿Es una carencia? ¿Es una carencia? Yo creo que sí. Afectiva, totalmente. Totalmente. Totalmente afectiva, sí. Si esta faceta de la sexualidad la entendiéramos desde el punto de vista del respeto, otro pilar importante. Otro pilar importantísimo para mí, porque mi sexualidad no me genera pertenencia. Vemos comportamientos de, pues papá llega tarde, por poner un ejemplo, papá llega tarde y mamá bronquea, riñe con él, o ve, solo ve la gente joven, solo ve la gente joven. Ahí ¿qué estamos enseñando? O sea, esa es una de las grandes preguntas. ¿Qué estamos enseñando? ¿Que esa persona me pertenece? ¿Que no hay capacidad de diálogo? ¿Que no hay esa complicidad necesaria? Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si pusiéramos la palma de la mano abierta y echáramos un goterón de agua, si yo la cierro muy fuerte, el agua, lo normal es que se escape. Si yo no tengo esa complicidad con mi pareja, y ese es muchas veces cuando tratamos a chavales, ¿no? Sobre todo de contexto culturalmente bajo, ves que eso es una pauta. Se relacionan, la sexualidad que presentan y que manifiestan se relacionan, y aquí sí que es verdad que son contextos en los que, por ejemplo, la homosexualidad no la entienden, pero su sexualidad sí que la hacen porque mi amigo es mi amigo y es mío, no puede estar con nadie más. Es una manera de amar, pero una manera de amar muy sesgada. Entonces, es importante que yo me vaya a permitir que, claro, me reitero un poco, ¿no? El hecho de ver a personas de un nivel cultural tan escaso y tan corto me hace que muchas veces tenga que empezar desde mucho más abajo. La estrategia es magnífica, es perfecta, pero aquí yo creo que hay dos cosas. Una, la poca capacidad de estos progenitores de adecuar unas prácticas parentales que garanticen que su hijo o su hija ni sean víctimas, ni sean verdugos. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una tendencia, no solo en la sexualidad, Toñi y Loli, de generalizar. Generalizar cuando yo no tengo, y permitirme la expresión, ni puñetera idea. Eso tampoco, eso es una... No, eso es algo complejo. Eso es algo complejo que merece tu atención y no de un día. Tiene que ser de mucho tiempo. Y no de un día. Porque estás formando a tu hijo desde que nace hasta que se hace adulto. Cuando yo doy clases de sexualidad y talleres de sexualidad
a chavales y a chavalas, vienen de los contextos que vienen, hay muchas, sobre todo en la población femenina especialmente, no que se aterroricen, pero sí que tú le ves cómo sienten de verdad vergüenza. Eso sí también nos pasa a Sí, nosotros. sí, eso es lo Vergüenza. Nos pasa, a Claro. muchos les da vergüenza y algunos como que agachan un poco Y la en carita. vocabulario de campo es me da la H. Y cuando te dice un menor me da la H, quiere decir que este tema me incomoda. Como un chaval de 14, 15, 12, 13 años, 3 horas delante del espejo preparándose para salir, le da la H a hablar de lo que va a hacer. Pues Ahí sí, vamos. la verdad. Ahí vamos. Claro, son cosas Eso como son incoherentes, cosas ¿no? incoherentes. No, totalmente. claro, entonces, yo aquí haría un llamamiento. Y hay que ser sensato y honesto. Yo no tengo ni idea de sexualidad, necesito que me lo expliquen. Porque aunque no me vea ni siquiera con la capacidad de sentarme con mi hijo, pero por lo menos, si mi hijo me viene a contarme algo, que yo sea capaz de sentarme con él y escucharlo. Porque no es nuestra función educar. También se educa escuchando. También se educa escuchando y eso es una cosa que es importante. Y la sexualidad, en el campo de la sexualidad, hay que escuchar. Mi manera de amar a las personas con las que me relaciono, como aquí hay un grupo de profesores o profesoras que se han embarcado en esta historia y es gratis, porque si tú cobraras dinero por eso, seguramente el porcentaje de asistencia de progenitores a esta charla aumentaría. Pues entonces aquí queda claro que podíamos dar un salto ya y nosotros podíamos proponer, Claro. por supuesto con tu ayuda, ya te estoy metiendo en el ajo, Totalmente. montar un taller para padres que en un momento determinado les interese saber cómo van a cómo plantear la sexualidad en Exacto. su propia casa, con sus propios hijos, cuando sus hijos tengan la edad que tengan y pregunten lo que pregunten. Pero Porque se algunos tiene que padres tener- se quejan de que los hijos le preguntan cosas que ellos no tienen respuesta. Pues Pero- ahora tendría la oportunidad. ¿Tienen que ser a una edad? ¿O eso no es algo que va Yo surgiendo a pienso lo que largo tiene de que la ser, vida Yo he tiene hecho que una- ser desde los chicos. desde los Yo- pequeños? los pequeños. Claro, yo en esto De los pequeños. sí me vaya a permitir a mí Tu experiencia. poner mis argumentos encima de Claro. la mesa. A ver, a mí me incomoda hablar con mi hija de preservativos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, Sí. ¿no? Me incomoda. Yo cómo le voy a dar a mi hija un preservativo. Pero es que no me he sentado a hablar con mi hija de la menstruación, porque eso es cosa de mujeres y será mi mujer quien lo hable. No. Error. Vamos a hablar con los niños desde muy pequeñitos cuáles son los hitos evolutivos tanto del cuerpo masculino y del cuerpo femenino. Vamos a empezar por ahí, porque esa es la manera sencilla de decirle que nuestro cuerpo va cambiando. ¿Y qué vamos a ganar con eso? Pues muy sencillo, que cuando tengamos que decirle y explicarle lo que es la conducta sexual, pues ya tenemos de antemano que yo a mi hijo no le voy a tener que explicar lo que es el glande, que son los senos, que son las zonas erógenas, que ese es el clítoris, que no, porque yo ya le he venido explicando. Y además le he dado eso que Vygotsky decía, la zona de desarrollo próximo, que lo dijo un señor hace ya bastantes años y que todavía aún perdura a día de hoy. Y es la capacidad, la diferencia entre la capacidad que tiene un niño por aprender por sí solo a lo que es capaz de aprender con ayuda o tutorizado con un adulto. Yo, en mi caso, mi hija tiene 8 años y yo ya con mi hija me he sentado y le he explicado que nuestro... Porque hay niñas que se asustan si son tímidas, cuando empiezan a aparecer los vellos, cuando empiezan a aparecer las braguitas manchadas de sangre, pues todo eso que a día de hoy lo hacemos como algo con mucha naturalidad, porque yo no escondo, mi mujer no esconde las compresas. Y yo cuando voy a comprar, he comprado compresas. Y no porque vaya con mi mujer y las echa en el carro, no. Me ha tocado a mí ir a hacer la compra y, oye, ¿qué hay que comprar? Por lo que hay que comprar, papá. Y eso, no, cariño, esto es para mamá porque las mujeres necesitan... Por eso digo que Por eso. no es una edad, sino en el momento que surja esa necesidad y, como tú bien dices, sentarse a hablar con ellos. Claro, Creo que es lo importante. fundamental. Es importante
que cada vez que nos sentemos, como en toda reunión de profesionales, haya un turno de preguntas. Hoy eso me encanta a mí, porque con lo que charlamos nosotras nos quitamos la palabra y aquí Eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Es importante porque los chavales necesitan también un espacio no guiado donde verdaderamente puedan o tengan espacio para mostrar sus inquietudes o sus necesidades. Pero te tienes que reconocer que eso también da mucha vergüenza, porque los niños, Sí. nosotros a la hora de hablar de sexualidad en clase, a ellos dicen, no, esto yo con mi padre no lo hablo, yo esto en casa no. Pero aquí No. O sea, Toñi, esas preguntas y son preguntas que algunas veces, ahora ya lo diremos, pero que son preguntas que digo, claro, es que entiendo que te dé vergüenza preguntarle a tus padres, porque yo no sé si es una pregunta sencillita o estamos hablando de porno, porque claro, una Claro. cosa que nos está preocupando mucho ahora es que como tienen el mundo en las manos, está viendo una cantidad de porno claro, de que esto conducta- están deformando la información, se conducta están desinformando. pornificada, Sí. Sí. Pero, Pues esto Toñi, está pasando con estas edades muchísimo. Sí, pero Toñi, yo voy un poco más allá. Es que hay momentos en los que un chaval o una chavala tiene algún contratiempo o algo no esperado y entonces esto se comenta en el grupo. ¿Y cómo funcionan los grupos? Bueno, yo no tengo ni puta idea, opino. Y opino lo que primero que se me viene por la cabeza. Y si no le digo que lo busque, búscalo en no sé dónde, que he visto en Claro. una película, no sé En la qué, revista Hola seguro que te lo cuentan. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay disparidad de opiniones, eso da vergüenza hablarlo con los padres. Pero no da vergüenza hablarlo, por ejemplo, en un aula. No. Porque es la problemática que No. representa o que mantiene mi grupo. No. Y entonces yo tengo que buscarme una base segura, como son los docentes, por ejemplo, para preguntar. para preguntar. Mira, os voy a contar una cosa que me ocurrió una vez, fuimos de excursión y nada, lo pasamos estupendamente, pero luego vino la evaluación. Todo lo que no se evalúa, se devalúa y evalúan. Bueno, pues a ver qué tal el comportamiento, qué tal cómo fue el comedor, todo muy bien, pero se me acerca uno en eso de la evaluación y me dice, bueno, algunos nos hemos metido en páginas indebidas. Claro, yo muy seria porque el lenguaje con propiedad. Digo, bueno, pues ahora eso preguntaremos, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué os ponéis? Pues yo me pongo un 9, pues yo me pongo un 10, pues yo me pongo un 8. Y digo, en voz alta, digo, pues escuchadme una cosita, que me consta que hay algunos que os habéis metido en páginas indebidas. Y salta uno, que era muy gracioso, y dice, pues yo me había puesto un 9, pero me había puesto un 4. Se había visto todo lo que tenía que Todo lo que tenía que haber. Entonces, En la página indebida. a ver, eso está desinformando. Totalmente. Claro, pero Toñi, yo sinceramente, yo creo que ese es un problema de mucha más envergadura. Sí. La pornificación que están consumiendo la población adolescente no es fácil controlarla, no es fácil. ¿Por qué? Yo a mi hijo no le puedo decir que o limitarle las horas de móvil cuando yo me paso todo el día delante de él con el Y móvil. además, de verdad, eso Eso soy por un lado. veces que Eso lo por un veo, lado. vamos. sé que lo Y veo. luego, por otro lado, yo vengo harto del trabajo, o mi mujer viene harta del trabajo. Anda, niño, métete a la habitación un ratito y te callas ya, que yo vengo, que yo lo que tengo ganas es tirar las piernas. Eso pasa. Eso sí, Eso es la pasa. vida misma. Eso es la vida. Y no hay control. Mira, dice, y con esto cito para mí a un grandísimo profesional de este país y además de la justicia, él lo dice abiertamente. El problema no lo tienen los chavales, el problema lo tenemos nosotros, los padres, porque no estamos siendo consecuentes con lo que le estamos dando a estos niños. Yo te digo una cosa, y vamos a hablarlo, porque a lo mejor un chaval de secundaria, ¿no? Pero de un bachiller, ha podido tener ya su primera incursión en un bar de carretera. Perdona antes. Bueno, Ya depende te de lo las digo veces yo. que hayas repetido, tanto en barras como en el reservado. Escucha, que todo tiene un precio. Cuando digo que todo tiene un precio, lo tiene para todo. Que da igual si entra uno que si entran 7. Y que un chaval de esta edad no tiene los recursos económicos como para estar toda la semana al mismo bar, los 7 mismos, tomándose la misma copa y entrando los 7 a la vez. Entonces, ¿eso qué pasa? Que al final, furtiveo en la calle. ¿Y en la calle cómo hago de furtivo para esto? Pues un gran problema, ¿eh? Y yo voy a dar aquí un matiz. Las variables extrañas es una variable dentro de un estudio que tú no puedes controlar. O sea, perdón, que tú no puedes
inferir cuál va a ser el resultado por el efecto que produce. Y entonces, ¿qué se hace con estas variables? Como no la puedo quitar, la hago constante. Y ya sé que en todas las diferentes situaciones del experimento, lo que afecte va a hacer de la misma manera. ¿Con esto qué quiero decir? Que esta gente, los holandeses, no son tontos. Yo la prostitución no la voy a poder controlar. O sea, no la voy a poder quitar, extinguir. No. Pues la voy a controlar. ¿Y cómo la controlo? Pues la regularizo. Pero esto es un tema ya de altas esferas, sí, pero que al final nuestros chavales están accediendo a ese mundo. Pero entonces Sí, los padres se están ¿cómo? prostituyendo. Bueno, eso es otra cuestión, que la prostitución encubierta también existe en la gente joven. Ahora hay una moda del OnlyFans, no sé Sí. si estáis un poco al Sí, yo día estoy enterada de cómo es, sí. y de cómo va y de cómo va. Entonces, Yo vendo todo. el OnlyFans es una cosa que tanto al consumidor como al vendedor le sale súper rentable. ¿Por qué? Porque ni siquiera me tengo que desplazar. Lo puedo hacer desde mi propia casa. Tanto consumirlo como ofrecer el servicio. Pero a mí eso ya me desborda mucho, porque entonces, ¿cómo hacemos para proteger a nuestros niños? ¿Cómo hacemos? Entonces, por un lado están los padres, que dialoguemos y hablemos con ellos. Por otro lado, ¿cómo controlo yo ese acceso, que parece ser que no es tan controlable, al mundo o a esa pornografía que se ven, que se tragan todos? ¿Cómo lo hacemos? Porque es que esto cada vez, el grueso gordo, el problema es como que va aumentando muchísimo más. A mí me llama mucho la atención de ellos el lenguaje tan pornográfico que usan entre ellos, pero con diferencia, con hace unos años. O sea, yo tengo un histórico y con diferencia de unos años se permiten una serie de expresiones que en un momento de la vida han sido obscenas y groseras y ahora forman parte de la normalidad y la naturalidad. Bien, pero eso es una pequeña punta del iceberg de lo que hay detrás. Es correcto. Sí, tenemos que ver con claridad por dónde tenemos que seguir. Ese mare magnum, ¿cómo podemos...? Toñi, pero hay contextos, por ejemplo, que es fundamental el lenguaje. Es fundamental el lenguaje. Hay determinados movimientos, sobre todo sobre el 2012, el fenómeno del chemsex, que muchos dirán, bueno, ¿y esto qué es? Pues es una práctica que se lleva a cabo bajo el efecto de determinadas sustancias. Tú consumes determinadas sustancias, son sesiones, para mantener relaciones sexuales durante horas. Estamos hablando de una población mayor. Sí. No de jóvenes. No de jóvenes. Pero cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a O remojar. sea, que nosotros ya tenemos que estar pendientes de esa historia. Esto te lo digo en referencia a la palabrería que se utiliza en esos contextos. Porque esa palabrería te hace identificar si esa persona es afín a los intereses que tú buscas. Y muchas veces es importante que los progenitores y en las aulas conozcamos ese argot. Podrá ser mejor sonante o peor sonante, pero conocerlo hay que conocerlo. Para saber dónde ellos mismos decidir si se meten o no en esa historia. Porque para mí una de las cosas fundamentales es que cuando hablábamos de sexualidad, ¿no? Una de las cosas que buscamos es el factor de protección. Sí. Es decir, que nadie se pueda sentir agredido porque se está utilizando unas terminologías que nosotros no dominamos. Y por eso es importante conocerla. Efectivamente. Entonces, cuando yo, por ejemplo, escucho a mi hijo hablar de kifi, sé que está hablando de droga. Y yo ahí tengo que Yo tengo que saber eso. Claro. Tengo que saberlo. Ese vocabulario tendría que estar muy clarito para todos. ¿Que no lo debemos de potenciar? No, por supuesto. que no. Yo creo que la sexualidad hay que hablarlo en otros códigos. Pero que es importante que conozcamos la palabrería que se utiliza. Sí. Porque o sea, que al niño hay que darle el lenguaje. Eso. Hay que darle el lenguaje. Yo creo que ahí está un poco la cosa. Porque lo que se aprende en la calle, al final, lleva los estigmas propios de la calle. La vulgaridad, la desmedida. Pero esto también es consecuencia de que muchos de estos temas no se trabajan en casa. Y cuando yo se los digo en el cole, pues siempre, se puede quedar algo, pero verdaderamente estoy con un mayor, con una persona adulta, pero estoy rodeado de todos mis iguales. Y aquí sí tengo que exhibirme.
Javi, ¿cuál es la importancia de enseñar habilidades de comunicación y consentimiento en la educación sexual? Eso, Toñi, yo creo que es otra de las cuestiones fundamentales. Recordaba ya en 2014-2015 cómo se habían incrementado los delitos en población juvenil en temas referidos a agresiones sexuales o a violencia sexual. Evidentemente estamos en una etapa en la cual, pues bueno, todos sabemos que ha habido un cambio importante en la legislación, aplaudidas, bajo mi punto de vista, por muy pocos y criticadas por la mayoría, especialmente por los que hemos trabajado con este tipo de problemática. Creo que un abuso sexual nunca se podrá equiparar a una agresión sexual, es un error, pero es una opinión personal. Entonces, yo creo que es importante que las personas aprendan a respetar y a hacerse respetar. Para mí no es solo violento el hombre o la mujer que insulta a la otra persona simplemente por ser su pareja, sino también a quien lo consiente. Y esto es importante remarcar. Pues sí, pues eso es una educación que en verdad se trabaja en las aulas. Claro. Tolerancia cero ante cualquier agresión verbal. No estamos hablando de física. Y para mí aquí hay una tolerancia cero. Aquí hay una cosa que se hace agua, porque es verdad que hay planes, ¿no?, de intervención, hay programas que son buenos, pero que solo hacen o realizan un abordaje. Y yo creo que eso está bien. Está bien, a la víctima hay que ayudarle, hay que proporcionarle medios para que se revierta el daño o se minimice. Pero hay otro factor ahí, el riesgo, que para mí es fundamental. Porque al agresor o a la agresora, a la persona agresora, se le castiga una vez que ha ejecutado, pero no se ha hecho nada por prevenir. De cómo ha cambiado, ¿no?, la publicidad, y eso que hoy es mucho más fácil acceder a la información. Y las campañas publicitarias quizás ya no sean tan agresivas como entonces. Pónselo. Es una cuestión de que verdaderamente hay que establecer mecanismos, y yo creo que aquí el aula es fundamental. Atrás quedaron las consultas de planificación familiar en los centros de atención primaria, pero yo creo que el aula es un sitio ideal para tener una medida o, de alguna manera, un elemento en la sociedad que ayude no solo a educar, sino a prevenir. Establece planes de educación que aborden esta problemática, porque esto es importante, ¿eh? A mí no me vale que me dé tú un pastizal para una chochocharla y no hagas nada para que el maltratador no termine convirtiéndose en un maltratador. Porque en esto es lo que nosotros llamamos las cadenas. Mi padre era maltratador y yo... Que te voy a hacer una pregunta, ahora que te he dicho que me has dejado así impactada. Mira, te voy a hacer una pregunta sobre eso que tú dices. El observador externo, como puede ser el docente de un grupo de personas, muchas veces no capta que determinado alumno o determinada alumna va a ser una mujer víctima o agresora, o verdugo, quiero decirte, o un chaval que va a ser un agresor. No lo capta. Entonces, ¿dónde quieres tú que pongamos? ¿Dónde ves tú que pongamos nosotros todo nuestro interés, toda nuestra forma, las posibilidades que tengamos para detectar ese tipo de personas? Porque mira, la víctima se entiende porque en su casa ya es una persona sumisa. Entiendo yo desde mi punto de vista, que no tiene por qué ser auténtico, pero estoy en ello. Pero el agresor, ¿dónde lo vemos? Yo no soy capaz, por ejemplo, he visto en mi experiencia de muchos años, alumnas y alumnos que son víctimas de por sí, no saben defenderse en el recreo, los otros le dicen cualquier cosa, no contestan, mejor se van, porque no quieren intervenir porque no tienen esa experiencia para intervenir, llámele experiencia o llámele yo qué sé, no sé cómo llamarle. En el recreo yo cuando observo al agresor, yo no percibo quién es el agresor, porque por regla general, ahora dime si es verdad o no, si tú lo ves así o no, la persona que agrede o que
es muy sutil y no lo hace delante de los demás. El que va detrás de alguien como víctima, ese se cuida muy mucho de que nadie lo vea, ni que nadie le diga. Yo he tenido alumnos acosadores, y esa persona jamás públicamente se ha visto, se ha detectado. Incluso son alumnos preciosos. Te lo digo. Ahora que es cuando he dicho víctima y agresor, la víctima es verdad que se la trabaja con ella y eso. Y al agresor, ¿cuándo se determina que es el agresor? Si el agresor lo ha hecho solamente una vez, a lo mejor. Ya, yo te agradezco este comentario porque, claro, cuando hablamos de estrategias de intervención, tenemos que hablar de muchas más cosas. Damos muchas materias y en los tiempos más modernos, ahora hay cultura para la ciudadanía, sí, asignaturas que son dignas del mejor eslogan, de la temática y del conocimiento que es necesario. Y aquí voy a decirte una cosa, sin menospreciar ni vuestros años de profesión, ni lo que llevan vuestras retinas vistas a lo largo de los años. Pero yo te digo a ti una cosa. Si yo te dijera a ti, Loli, vamos a montar un taller de estrategias de afrontamiento, una situación de malos tratos, y vamos a ver cuáles las respuestas, porque yo cuando trabajo estilos de afrontamiento o habilidades de afrontamiento, normalmente solemos coger una problemática ya conocida, es decir, que yo como terapeuta conozco de la persona y la persona sabe que yo la conozco, y entonces le digo, escucha, 3 opciones, dame 3 opciones, las que tú quieras, y luego vamos a ir analizando. Te digo que normalmente, y voy a dejarme empatar, solo un psicópata sería capaz de darme larga sin que yo me diera cuenta. Y afortunadamente el porcentaje de psicopatillas en la sociedad no es tan alto. Pero lo normal es que tú te vas dando cuenta cómo van los menores, los chavales, cómo van afrontando. Tú no le vas a poner todas las mismas situaciones, Loli. Tú le vas a poner situaciones en las que son más livianas, y le vas a poner situaciones maduras. Y te digo que solo con la experiencia que tú tienes y con lo que tú conoces a tus alumnos, porque a tus alumnos no los ves tú solo un día, no los ves muchos días, lo trato como tutora, sí. Te podrá decir lo que quieras, pero sus ojos no te van a engañar. Y seguro que me juego mi mano y no me la pierdo, que ahí no tendrías dificultad ninguna en detectar, ojo, que no te estoy diciendo que el menor te vaya a decir, no, estoy siendo víctima de una situación de bullying, de lo que sea. No te lo va a decir, pero tú lo vas a intuir. Sí, yo lo intuyo, ya te he dicho, el de bullying, eso sí. Y ahí voy a poner, y ahí voy a poner el foco. Y ahí voy a poner todas mis herramientas, dígase padre, y voy a valorar de manera conjunta con el orientador del cole cómo está este niño en casa, porque no podemos perder de vista los estímulos delta. Es decir, yo en un sitio me comporto muy bien y en otro soy un diablo. Pues eso es lo que sí que yo he experimentado. Eso sí, un niño preciosísimo, claro. Pero entonces no es fácil. Yo en eso estoy de acuerdo contigo, Loli, pero imposible no es. Lo que pasa es que yo me reitero lo que digo. Se va a poner medios una vez que el chaval cuando ya tenga 20 años, ya se haya decidido a decir, oye, que he sido víctima de una situación de bullying escolar. Ahora te vamos a prestar ayuda, tal y cual. Pero en el momento no se hizo nada. Y se podrán hacer más cosas, menos cosas, pero el hecho de pensar que no se puede hacer nada, yo eso no lo comparto. Yo no. Lo único que yo no digo que no se puede hacer nada, lo único que te digo es que hay personas que tienen la capacidad para no ser descubiertas. Y a lo mejor dices tú que los psicópatas son muy pocos. Yo no le voy a nombrar a un niño, no pienso nombrar a ningún joven psicópata porque yo no tengo ni conocimiento ni de eso, y no lo hay, ni lo hemos conocido. Pero gente que se ha quedado contigo, sí, conmigo se han quedado unos cuantos. ¿Qué quiere que te diga? Y luego han sido unos niños, tú los ves por la calle, son unos hombres maravillosos, se han casado, tienen sus hijos, todo lo que tú quieras. Yo sé que ha habido por debajo,
Sí lo sé. Tampoco lo he descubierto en el momento. Luego, A todo pasado. evidentemente, hay evaluaciones muy fehacientes que son las que se utilizan y, bueno, en este contexto nombrar a la Fundación Márgenes y Vínculos, que es la que se ocupa, ¿no?, de las valoraciones de todos aquellos delitos, presuntos delitos de índole sexual. Y esas son valoraciones que se hacen. Claro. Es decir, que se debe de acercar o estrechar la colaboración entre asociaciones como estas que acabo de nombrar, las entidades o entes educativos, pues sí, Vale. yo creo que es necesario. Bien, pues seguimos porque el tema... El tema tiene abierto Sí, mucho, el mucho tema de frente. pronto como que se ha diversificado. Sí. Sí. ¿Cuáles son los desafíos, según tú, que surgen al enseñar educación sexual y cómo se pueden superar? Toñi, yo para mí, fundamental, cuando hablamos de conducta sexual, no es sexualidad o sexo, sino conducta sexual, es que se ponga énfasis. Bueno, pues eso es uno de los puntos que sí que nos sí. servirán para la conclusión, que es el entorno familiar es fundamental, o quizás lo más importante, para Para una mí sí. protección y para una educación sexual sana. Sí. Y te digo más, Y ya pues, Toñi, tendremos que... Toñi, de alguna manera, todos esos padres y madres que no participan. Y otros muchos que sí que participan. Sí, ¿eh? pero No, eso, no, eso, no, porque- eso no es un problema. No, eso no es Lo un que problema. Aquí pasa- estamos pero- hablando de la de la problemática. dificultad, sí, es La verdad. dificultad. Yo desde aquí aprovecho para felicitar a todos aquellos padres y madres que forman parte activa en la educación sexual de sus hijos. Chapó. Y que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil. De este profesional tenéis mi mayor agradecimiento porque no solo por vuestros hijos, sino porque estáis contribuyendo a que esta sociedad sea un poquito mejor. Y ahora, en el tema educativo, todos aquellos que no participan, que incluso a veces se oponen, decirles que sus hijos, mientras estén bajo su paraguas, por así decirlo, bajo su potestad, imponer, porque hay que decirlo así, imponer su criterio frente al que de aquella manera han ido construyendo con lo poquito que hayan ido recogiendo o que se le haya permitido recoger. Y más vale, lo dijo Aristóteles, no sé si os suena, decía algo así como: educad a los niños y evitaréis castigar a los hombres. Y lo dijeron hace 2000 años. No mantengamos algo que ya nos llevan diciendo desde hace Desde mucho hace tiempo. tanto tiempo. ¿Y tú qué harías para fomentar esa participación de los padres Bueno. que es tan necesaria? Bueno, pues lo primero, voy a aprovechar las tutorías, que es algo privado, para decidir en qué grado, en qué medida les genera malestar. Porque también es importante, igual que decía antes, que es importante escuchar a estos niños y a estas niñas, pero también es importante saber y escuchar a estos los padres, porque quien quita, lo mismo son víctimas, que todavía no se han atrevido a dar el paso de decir, pues yo viví o yo sufrí tal o cual, y a lo mejor, porque, y esto ya no lo digo como profesional, esto ya lo digo como padre, pero para mí la interacción que yo tengo con los profes y las profes de mi hijo es fundamental. Es fundamental el que yo lo conozca, en que haya una bidireccionalidad en Totalmente de acuerdo contigo, además. el hemos desarrollo de mis hijos. Nosotros Son lo mis hemos- grandes Lo hemos tesoros. fomentado. Que además nos encanta, es que nos Es encanta que- hablar con los es que- padres, que nos digan, que nos cuente qué es lo que le pasa a tu hijo, qué es lo que tiene, cómo ayudamos en casa, cómo... Pues sí, porque es la mejor manera. Y luego al niño se le nota, ¿eh? Cuando la familia y el colegio actúan conjuntamente, se le Cuando nota. hay Al esa niño se le nota. complicidad, Sí. el niño se siente... Además, en el perfil del niño disruptivo, Le da la confianza de que él no es tan malo y de que hay gente que se preocupa por él. De que lo afectivamente- queremos, que a fin de cuentas y estamos hablando de lo mismo. afectivamente Claro. es una base sólida que genera lo que se llama apego seguro. Es el apego seguro. Y el apego seguro es La aquel relación. que nos permite desarrollarnos y aprender desde una base sólida y estable. Que parte de la familia. Parte de la Pero familia, no pero podemos que creer se el puede colegio no- extrapolar, se puede Sí, extrapolar el colegio o puede formar ser. parte también
el núcleo educativo. Pues nos parece muy interesante todas las cosas que nos has estado diciendo. Me parece muy interesante. Podríamos concluir como en 3 o 4 puntos importantes. Primero de ello es la prevención, ¿no, Javi? Sí. Es la prevención. Bueno. Y para prevenir, pues entonces tenemos que sentarnos a hablar con los niños. Claro. Tenemos que dialogar. Yo creo que... mira, y permíteme, ya es la última cuña que meto así. Hombre. Cuando estamos delante de estos chavales, ¿no? Y empezamos a ver problemas de consumo de hachís, drogas blandas, alcohol, tabaco, ¿qué decimos? ¿Qué ve con lo pequeño que es? Lo primero que pensamos es, ¿por qué no podrían quitar esto de la sociedad, ¿no? Que estos chavales no tuvieran que pagar ese peaje. Y la verdad es que no podemos quitar la droga de la sociedad, esta es la realidad. Pues no. Entonces, ¿qué nos queda? Educar a estos niños para que ante situaciones de riesgo elijan la opción que menos daños le causa. Y sepan, no solo, yo os pongo el ejemplo de la conducta adictiva, pero también podemos hablar de la sexualidad. Sí, claro. También podemos hablar de la sexualidad. Claro. No me voy a exponer a una situación de riesgo donde no conozco a nadie, donde tal o cual, o la hora a la que estoy en esa hora no pasa lo mejor. no pasa lo mejor, ni que con esto no quiero decir que los padres tengan que tener a sus hijos como los cenicientos. No. Pero yo lo que sí digo es que un chaval o una chavala con 7, 8, 9, 10 años menos que el resto del grupo, ese chaval o esa chavala puede tener o verse en una situación de riesgo para la cual no está preparada. Seguro. Por lo tanto, esa prevención, como tú bien dices, y ese diálogo con los padres nos lleva a la educación en salud, a la educación en la salud. Que sería, pues, educarnos holísticamente desde la higiene, el afectivo sexual, todo lo que conlleva el ser, pues, la mejor persona que queremos ser, o que los demás, tus padres han querido que seas, que tú quieres ser. Prevención, diálogo, educación para la salud. Y en esa educación para la salud, yo siempre me acuerdo de, a lo mejor a nosotros nos educaron, por supuesto, de otra forma totalmente distinta, pero al cuerpo hay que cuidarlo, y a la mente y a la emoción hay que cuidarla. Tú no puedes consumir cualquier cosa. Entonces, en aquella época, cuando yo era pequeña, no, eso no, porque eso me hace daño. Hoy parece que eso no es así, eso es, venga, consumo, y cuanto más, y a ver qué me pasa, y esto es así, y qué divertido. Nosotros nos pararon, lo teníamos los límites muy claros, o sea, el cuerpo, tú al cuerpo no le puedes introducir nada que te pueda hacer daño bien grande. Así que... Y bueno, a mí me gustaría puntualizar para terminar. Creo que, ya que vamos en el contexto de las aulas, y mira que cuando tú dices siempre una vuelta atrás parece que ha sido un fracaso. Y yo no lo veo como un fracaso, pero es verdad que el rol que tenía el profe o la profe en la sociedad no es el que tiene actualmente. Y señores, creo que eso es también una equivocación. Es una equivocación. El profesor o la profesora no son seres malvados que quieren fastidiar a mi hijo y fastidiarme o tenerme todo el día en el colegio. No. Señor o no señora. Cuando te reclaman en el cole es porque detectan una problemática que usted no es capaz de ver. Tan sencillo como eso. Y ya que alguien se ocupa, al menos, aunque no se le agradezca, pero colabora. Cuando la verdad es que los padres con nosotros han sido muy colaboradores. Siempre. Han sido muy colaboradores. Es verdad que nosotros nos hemos acercado muchísimo. Y le hemos intentado ayudar y ellos lo han visto claro, porque en ningún momento ha sido un ataque para nada, sino todo lo contrario. Al niño le está pasando esto, a la niña le está pasando esto, nos preocupa, cómo lo podemos a ver de qué manera podemos solucionar. Mira, podemos hacer, tenemos tantas, como tú decías antes, opciones, y a ver por cuál, pero los dos conjuntamente, y ha funcionado, O sea que convencidísima de que el colegio y la familia y el colegio, cuando se unen, verdaderamente hacen del niño lo mejor o su mejor versión, como dicen ahora. La sociedad, Toñi y Loli, yo creo que ineludiblemente crecerá siempre y cuando la educación sea eficaz y eficiente. Totalmente. Eficaz porque transmita los valores y eficiente porque sea capaz de aunar a todos los entornos
en una misma dirección. Y yo creo que es fundamental. Hoy día, yo tampoco soy tan mayor, pero sigo saliendo con los chavales, con mis compañeros. Bueno, soy un chiquillo que ya tengo 3 niños, en fin, que ya me ha dado tiempo a correr, pero que yo sigo saliendo con mis compañeros de instituto. Esa es mi pandilla. Claro. Esa es mi pandilla. Y la nuestra, una suerte muy grande. Claro, pero haber sabido mantenerla, me refiero. Claro, pero Toñi, todo se dio. Hubo unos profesores que hicieron bien su labor, hubo unos padres que no torpedearon y se prestaron a todo aquello que se les reclamó. Beneficiadas, claro. Claro, y al final, con mi virtud y como mi defecto, diríamos nosotros, era un hombre de provecho, Javi. Como diríamos aquí ahora. Claro, es verdad. Así que, pues nada, Bueno. te agradecemos muchísimo tu colaboración, pero sé que tiene mucho más que contarnos, te llamaremos. En otro Y momento, si no ¿verdad? nos lo cuenta tú, yo sé que tiene un montón de amigos que sí, que son personas muy formadas, expertos, que sí que en un momento determinado nos van a echar un cable. Sí, por Así supuesto. que, Muchas gracias. por supuesto, de gracias a verdad. ustedes por Lo contar sé, conmigo lo he y hecho nada, desde un el placer corazón. y Me saludar a encanta. todas aquellas Me personas muchísimo. que escuchen el podcast y animarlo, que la sociedad es una cosa de todos y que todos tenemos algo que decir y algo que aportar. hacer. Estamos escuchando auténticas. Hasta aquí la entrevista. A mí me quedan todavía muchas preguntas por hacer. Creo que la sexualidad da para abrir otro campo con otros temas, otros matices relacionados con ella, que lo podemos hacer. Así que, por ejemplo, el de la identidad sexual. Y como en las aulas ya se va viendo esa gran diferencia que hay en estos momentos. Nuestro próximo episodio tendrá como invitado al padre Silvio Bueno, que es asesor de familia Y coach personal. Gracias por seguir escuchándonos y hasta nuestro próximo programa, el 15 de cada mes, el 15 de diciembre. Hasta de otro día. Bienvenidas a Auténticas, Un podcast de educación, desde la mirada de nuestra experiencia. después de una apasionante vida docente.